Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a La Revolución de las Conciencias, el programa que da cuenta de las cuestiones del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, de nuestro partido Morena y, por supuesto, de las cuestiones de coyuntura. Antes de comenzar, les invitamos a que sigan todas las redes sociales, tanto del Instituto Nacional de Formación Política de Morena como de la 4TV. Es importante tumbar los cercos mediáticos. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra invitada, Fabiola Gutiérrez. Ella es estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y además es analista política. La pueden ver en su canal de Instagram. La verdad es que yo estoy admirado de tu trabajo. La verdad es que es impresionante y todo lo que haces con relación a ionización, a grabación, me parece formidable. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, más en estos momentos en los que nos están vendiendo y como tal vendiendo como el capitalismo se apropia de todo, un movimiento que se llama Generación Z, pero que las juventudes no están apropiadas de él, ¿no? Es importante más que nunca andar hablando de ese tema porque, pues bueno, hay muchos intereses detrás de ello. Claro que sí, fíjate, acabas de decir algo bien importante, que es que el capitalismo parasita todos estos contenidos que podrían ser de alguna manera revolucionarios, inclusive ha parasitado en diferentes épocas lo que es la contracultura para poder comercializar con ella. Y en ese sentido yo te preguntaría, ¿qué es lo que viste en la marcha del 15 de noviembre? Porque vi que estabas reporteando, estuve siguiendo ahora sí que el reporte, cómo es que lo hiciste, qué es lo que viste, cómo lo viste, con quién platicaste, qué fue lo que te dijeron. Muy bien, pues en efecto salí a cubrir esta marcha del 15 de noviembre. En realidad quedaron muchísimas cosas pues desmentidas, digamos que se cayó esa máscara que venían enarbolando pues no solamente medios nacionales sino también internacionales con grandes pues cadenas de comunicación, Fox News, etcétera. Sobre esta llamada marcha de la generación Z, ¿no? Vimos cómo se fue conformando y pues bueno, a la hora de estar ahí ya en el campo, pues vimos que realmente no había generación Z, realmente fue un cuerpo que digamos, la manifestación era el mismo cuerpo de la Marea Rosa, de los adultos mayores que acudían a las marchas en contra de la reforma del Poder Judicial. No había cambios, me daba mucha risa porque alguien me preguntaba, ¿y si ves jóvenes? Y le escribo, pues nada más que vienen con sus papás, ¿no? Porque literal, pues los padres se jalaron a sus hijos, ¿no? Para que acudieran. Había sí gente, habían jóvenes que sí acudían, digamos, bajo esta preocupación, habían jóvenes con sus padres, pero también me llamó mucho la atención, porque digo, las redes sociales estallaron con este tema, ya lo sabrán todos, entonces, pues había incluso pues estos memes que ejemplifican bastante bien el contexto. Y entonces en un lado, pues digamos esta clase social media o digamos media alta, por ponerle algún nombre, pues ya sabes, todos güeritos con sus guardaespaldas, con sus carteles de Help Us Donald Trump. Y bueno, por el otro lado vimos un bloque negro de tez morena y tal, entonces justo este meme decía, ¿por qué poner el cuerpo por, pues por personas que no, digamos que no están a favor de tus derechos sociales, ¿no? Y fue eso realmente lo que pasó. En la marcha habían muchas consignas que ejemplificaron bastante bien. Yo realicé justo una crónica en donde pongo, bueno, habían consignas machistas, habían consignas conservadoras, habían consignas también pues a favor de la intervención y esa fue una narrativa que sobresalió bastante y digamos en un contexto internacional en donde pues Estados Unidos no ha parado de hacer amenazas no solamente a México sino al continente y pues latinoamericano y al Caribe. Hace poco lanzó la operación Lanza Sur, hace poco también mandó uno o más bien el buque más grande de
pues, de guerra de Estados Unidos al Caribe, ha hecho ataques en Acapulco. Estamos en un contexto bastante preocupante y vemos señales que parecen no ser orgánicas, ¿no? En lo que ocurrió con el terrible asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, pues bueno, a las protestas que se organizaron, vimos ya desde ahí que hubo manifestantes que portaban ya estos carteles que pedían la intervención estadounidense en México. Digamos, esos mismos carteles fueron los que vimos en la pasada marcha. Entonces vemos que hay situaciones que parecen no haber sucedido pues por causa del universo, pues sí, ¿no? Por el destino, por causa del universo. Fue de manera orgánica, ¿no? Lo que se gestó con esta marcha de la generación. Sí, una construcción mediática, una construcción desde políticos, toda una construcción, o sea, realmente, pues bueno, hay que analizarlo justo en un contexto internacional, donde sí han habido amenazas ya muy directas a México. Te hablaba de estos ataques en Acapulco, pero también tenemos, por ejemplo, que hace poco, parezca chiste o no, en Playa Bagdad, esta playa que está siendo contaminada por la empresa, pues, del socio político de Donald Trump, SpaceX, pues colocaron unas advertencias allí de que era territorio pues bajo el custodio del Departamento de Justicia. Entonces hay cosas que deberían de estarnos preocupando y sobre todo te digo, Mario, que no es un movimiento de la juventud, y lo pude constatar hoy mismo, que se convocó a la UNAM. También ahí volví a constatar que no es de los jóvenes. Realicé algunas entrevistas a universitarios, realmente no sabían ni siquiera que había una convocatoria de protesta en la universidad, ni mucho menos se identificaban con el movimiento de la generación Z. Esto es interesante porque, fíjate, hay una estética muy clara en los marchantes que acudieron a esta manifestación, con tonos clasistas, racistas, machistas, que de alguna manera siempre reprobamos desde las izquierdas. Y lo otro es la estética de quienes estaban tratando de golpear y entrar, según esto, a Palacio Nacional, que dicho sea de paso, la presidenta ya dijo que ese no era su objetivo, que el objetivo más que nada era un objetivo mediático, tomarse la foto, agredir a los policías para empezar a hacer una campaña. ¿Tú cómo ves esta nueva forma de las derechas, por lo menos aquí en México? ¿Tú cómo ves esta configuración que se está realizando aquí en México de las derechas y sus nuevas estrategias? ¿Tú por qué crees que se están dando estas estrategias? Es muy interesante la pregunta que lanzas, querido Mario. Pues bueno, por una parte tenemos a una derecha, un panismo, un conservadurismo que se ha estado debilitando en los últimos años. Perdieron abismalmente la candidatura con Xóchitl Gálvez. Ahí yo creo que fue un punto clave para que cierta ala del PAN se radicalizara, ¿no? Especialmente esta ala, pues que también es católica y que está en descontento con el PAN. Y lo vimos con señoras, por ejemplo, que acudieron a la marcha con sus rosarios, que andaban bendiciendo a los del bloque negro. Pues esta ala conservadora está en descontento con un PAN que no se ha radicalizado como a ellos les gustaría. Pues bueno, por una parte tenemos... Había carteles de Viva Cristo Rey, ¿no? Que es una consigna de los cristeros, de aquella lucha cristera contrarrevolucionaria. Sí, no hubo toda clase de expresiones. Y pues bueno, tenemos esta parte que se está tratando de radicalizar, pues además que se sienten bastante respaldados, ya lo decía yo, por Estados Unidos, que justamente traen la misma narrativa. O sea, no es cosa que, digamos, tengamos que analizar muchísimo, sino que Estados Unidos dice narcogobierno, ellos dicen narcogobierno, Estados Unidos dice narcoterroristas, ellos dicen narcoterroristas, ¿no? Vemos que es una narrativa bastante alineada a los intereses estadounidenses, sin importarles las consecuencias que eso pueda tener, ¿no? También esto te hablaba sobre pues la confrontación
aquí hay algo clave justo que tenemos que preguntarnos y es, hablabas de los golpes blandos. Ciertamente Estados Unidos no ha dado golpes militares desde hace décadas. El gran ejemplo fue en el golpe de Estado en Chile. Después de ahí, digamos, para mantener tantita legitimidad, tantita, pues, autoridad moral, entre comillas, han pues migrado a estos golpes de Estado muchísimo más blandos que, bueno, han realizado no solamente en América Latina, sino en todas partes del mundo. Entonces, hay algo clave aquí y justamente es qué están queriendo hacer, qué está queriendo hacer pues tanto la derecha mexicana como la coordinada con la derecha internacional, y es desestabilizar al país. Eso es lo que el objetivo principal es, desestabilizar, porque así, pues bueno, ya puede haber una injerencia, pues digamos, más directa, una injerencia de, pues necesitan ayuda, pues bueno, ya podrán incidir más en la política nacional, ¿no? Eso yo creo que es lo que están buscando ahorita a través justo de estas imágenes violentas de las que nos platicabas. Veíamos, incluso en las cámaras que apuntan hacia la plancha del Zócalo, se puede observar bastante bien cómo, pues bueno, van llegando estos grupos infiltrados del bloque negro, hay que decirlo que eran infiltrados, y pues bueno, llegan ya directo a causar pues estos actos de violencia, porque todos saben, digo, en las marchas, cuando se hace pues una marcha política, un movimiento político, llegas y hay un meeting, ¿no? Hay un mensaje político. Aquí no había templete, aquí no había nadie que diera un mensaje político, sino que era directo llegar a la confrontación. Y pues bueno, déjame decirte aquí bastante triste y es que la derecha, bueno, digamos estos grupos que están a favor de todas estas consignas, pues fue la carne de cañón pues de estos intereses internacionales y ni siquiera se dieron cuenta, ¿no? Digamos, había gente que pues sí acudía con este sentimiento de sí, porque además durante toda la marcha pues ya iban, digamos, calentando los ánimos, gritando golpe de Estado, ¿no? Bastante grave, golpe de Estado, imagínate. Iban gritando destitución a Claudia Sheinbaum. Entonces pues ya había una rabia ahí. Hay pues, un odio ya intrínseca, ¿no?, en lo que son las marchas de la derecha. Sí, también, sí, porque lo hemos estado viendo tanto en la Marea Rosa, que bueno, ellos tienen esta narrativa de decir que no son marchas violentas. Pues bueno, yo no sé si ser clasista, ser racista, no sé, que pues sean marchas violentas. Ellos, digamos, pues se jactan de que no, de que pues casi no son acompañados de un bloque negro que va abriendo negocios y tal. En esta marcha, pues se les infiltraron y ya vimos que estuvieron sacando, que habían actores panistas, que habían actores que fueron mandados por parte de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. Entonces, pues sí, han sido marchas violentas en un otro sentido, y pues sí fue directo a la confrontación. Hubo un momento, bueno, antes que nada, ¿no? Hubo un periodista que sí logró, digamos, documentar, que estuvo hasta metido en, digamos, donde estuvieron los meros golpes. Y pues él dijo, no era el bloque negro, eran infiltrados, habían grupos del crimen organizado, habían desde luego porros de la UNAM. Entonces, pues sí fue un contexto en donde era ir en contra de la policía. Hay videos, ¿no?, en donde están tratando ellos de contener, pero bueno, ya hubo un momento en donde fue la confrontación y digo, los policías son los policías, ¿no? Todo el mundo los conoce, cuál es su actuar. Entonces, también en esta otra parte hubo un momento en el que, pues bueno, identifiqué también a estas personas que estaban causando alarma entre pues la gente que todavía estaba en el Zócalo, en donde pues les gritaban cuídense y cuiden a su familia, así alarmando, súper mega alarmando a la gente.
y pues bueno, a su vez los estaba replegando hacia donde estaban los golpes, ¿no? Entonces, lo que querían era que hubiera un lesionado ciudadano, O hasta un muerto, quizá ¿no? un O sea, sí, porque eso les hubiera dado muchísima más legitimidad, ¿no? Que no la lograron y lo podemos observar el día de hoy, 20 de noviembre, que pues bueno, realizaron convocatorias en donde pues realmente no hubo asistentes. Ellos ya saldrán a decir que fue por miedo, fue por represión, cuando en realidad no es un movimiento revolucionario, ¿no? Y esto es curioso porque justo habría que preguntarnos, ¿no? ¿Pueden haber revoluciones de derecha? Digo, o sea, el concepto de revolución parte de un objeto móvil que regresa a su punto de origen, ¿no? El concepto de revoluciones ha ido cambiando a lo largo de nuestra historia y, digamos, se concibe como un movimiento que no solamente derroca un gobierno, sino que también cambia las estructuras políticas, sociales y culturales pues, de una sociedad. Y pues es que no se puede llamar ni movimiento, ¿no? Porque no tiene una están amplia desarticulados, mayoría. ¿no? Sí, no hay una amplia mayoría, no está compuesta por distintos grupos sociales, ya hablábamos de las características tanto históricas que la componen, y lo más importante también es que pues es la agenda partidista del PRI y del PAN. Y que va más allá, ¿no? Ya decíamos, no solamente es el PRI y el PAN que quiere regresar al poder, obviamente ahí está esa gran intención, pero también son los intereses internacionales. No, y está Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, Claro. que precisamente está metiendo ahí mucho dinero con relación a transmisión, con relación a una serie de ligues, porque hay que recordar que Ricardo Salinas Pliego pertenece también a lo que es Atlas Network, y Atlas Network es esta organización o fundación que promueve lo que son los valores libertarios. Y esto junto con la derecha diario, que precisamente están uniéndose en ese sentido, pero esto tiene que ver con una cuestión de poner en la política lo que no quiere pagar de la manera administrativa, que son los impuestos que le debe a la nación. Entonces, ¿tú cómo ves esta parte mediática, esta cobertura mediática? ¿Tú cómo la has visto a lo largo de estos días? Porque no ha cesado. ¿Tú cómo ves en redes sociales y en los medios corporativos? Pues mira, desde los medios corporativos, te decía, en la prensa nacional ha estado cubriendo este tema, digamos, su portada diaria, ¿no? Eh, También los medios internacionales, las grandes cadenas estadounidenses, por ejemplo, han manejado una narrativa en donde, pues, ponen en causa al país, que hablábamos, ese es el objetivo que querían, porque, pues, los movimientos o los intereses también tienen mucho impacto en lo mediático, ¿no? No solamente es como en el campo político, sino en lo mediático se hace bastante porque son las narrativas que se generan, ¿no? Y ahí los medios, las cadenas estadounidenses, pues han estado poniendo como a México en un estado de caos, de ingobernabilidad, en donde, pues bueno, ya tenemos declaraciones de Donald Trump, por ejemplo, en donde dice que hay pues justo grandes problemas en México, ¿no? Y después sacan como, no, si México quiere, pues lo podemos invadir casi, casi, ¿no? Claro. Entonces, pues ha sido esta cobertura mediática la que le han dado, por un lado. También tenemos las redes sociales, que en donde, pues bueno, fue la principal, donde surgió la principal convocatoria de este colectivo Generación Z, que no tiene rostros, no tiene caras, en donde no se sabe realmente, pues, quienes manejan esa cuenta, pero nos podemos dar una idea bastante clara. Entonces, pues bueno, desde ahí, digamos, todo este grupo de influencers, también panistas jóvenes que salieron a dar la cara y que ahora le esconden, ¿no? Como Edson, me parece que se llama, no sé, este joven, pues panista que, digamos, fue el vocero del PAN durante todo ese tiempo, convocando fuertemente a una manifestación que ya decíamos estaba lista preparada para ser violenta, le estuvo convocando, pero ahora que comienzan las investigaciones,
y que no hay que manejarlo tampoco como están investigando una manifestación. La propia ONU, una relatora especial de la ONU, aconsejó al gobierno mexicano que investigara sobre posibles infiltraciones, ¿no? Entonces, pues son simples investigaciones en donde pues el que nada debe, nada teme, pero vemos que ya este joven se va del país, ¿no? Entonces, así como él, hubieron otras caras, digamos, jóvenes que pues salieron a tratar de convocar a una juventud del país, muy poca se sintió identificada. Y bueno, también ahí tenemos, pues desde el otro lado, la izquierda, hay mucha conciencia por parte de la juventud en México. Eso es lo que yo te quería preguntar, porque ¿cómo vemos a la juventud actual, por ejemplo, en México? ¿Está despolitizada, no está despolitizada? ¿Es de izquierda, es de derecha? ¿Tú cómo ves a la juventud, Fabiola? Mira, yo creo que la agenda de la juventud nos dice mucho. ¿Cuál es la agenda de la juventud? Vivienda, 40 horas, a favor del movimiento feminista, a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En contra de sea, la gentrificación. En contra de la gentrificación. O sea, es una agenda que es en esencia de izquierda y es una agenda que hace referencia a un estado de bienestar que, bueno, obviamente no conjuga con los valores del PAN ni del PRI. Entonces, en ese sentido, yo te diría que la juventud está viendo por una agenda más de izquierda y hay conciencia en el sentido en que, o sea, lo dice Claudia Sheinbaum muy bien desde las mañaneras. En general, México, o sea, hay mucho nacionalismo, entonces nadie quiere una invasión de Estados Unidos en nuestro país. La juventud, pues digamos, hay juventud que desde luego pues no se interesa en los temas políticos, es válido, pero bueno, igual es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos, desde luego, pero hay una parte que te digo está marcada por esta agenda y es bastante claro hacia dónde quieren el rumbo del país. Y saben que el PRI y el PAN no son una opción, saben que Morena es la opción, digamos, más centrada a la izquierda que hay en estos momentos, porque tampoco Movimiento Ciudadano, ¿no? Que por cierto andan muy callados, no sé cuál sea su estrategia, digamos, ellos han seguido una estrategia de, bueno, dejamos que arda Troya acá y entonces de repente salimos con TikToks, ¿no? Y como enganchar ahí a la banda. Pero bueno, en general se sabe que Morena es la opción en estos momentos y que bueno, también, digamos, no acerca de este movimiento, como te decía hace un momento, no es una agenda de las juventudes, no es un movimiento del que se estén apropiando las juventudes. Y te lo decía porque justamente hice unas entrevistas el día de hoy a la juventud en la UNAM. Y pues lo que me compartían era, no, pues o sea, es un colectivo, la generación Z, no sé. Les dije, ¿conoce sus demandas? No, pues no tanto. Les digo, quieren quitar, por ejemplo, a la presidenta Claudia Sheinbaum. No, entonces no estoy de acuerdo con su movimiento, ¿no? Hay una conciencia ahí todavía muy despierta. Y en las redes sociales también se está librando una batalla muy importante en donde pues es el principal medio de comunicación de la juventud, ¿no? Que digamos debe de hacerse una comunicación tanto en territorio como en redes sociales. Yo creo que lo más importante ahorita es que las juventudes que pues realmente sabemos que los intereses de la derecha están más fuertes que nunca sobre México, sobre nuestro país, porque México estratégicamente es muy importante y más en la disputa mundial que hay actualmente, guerra de aranceles, guerras, genocidios. México es clave en el mapa mundial. Entonces, pues lo más importante es justo buscar medios para organizarnos y generar convocatorias, ¿no? Como que contrarresten estos mensajes de odio, estos mensajes clasistas, racistas, estos mensajes de intervención en donde, pues, digamos fuerte y en claro que queremos un país soberano, que estamos a favor de la soberanía. Hay mucho trabajo que hacer justamente
y me parece que es muy importante no dejar de lado esta otra parte, ¿no? Se pueden generar conciertos, actividades con las juventudes y desde luego también una parte muy importante que se tiene que hacer desde el gobierno es darle seguimiento a estas demandas. La presidenta ya decía A las agendas jóvenes. Ajá, sí, que terminan siendo agendas nacionales, ¿no? Como esta de las 40 horas de vivienda. La presidenta ya decía hace poco que iba a presentar la propuesta sobre las 40 horas. Tenemos también, pues sí, estos temas en vivienda, en materia de género, que me parece que Clara Brugada está dando una batalla muy importante desde ahí y bueno, no está siendo tan difundida tampoco. Bueno, pues Fabiola, te agradezco infinitamente por esta entrevista. La verdad es que me gustó mucho porque estuviste en territorio, nos platicaste de qué viste y además diste el análisis político sobre la cuestión internacional, local, los medios de comunicación y la agenda joven. La verdad es que fue imperdible. Te agradezco mucho y No, al contrario. evidentemente que esto no sea la primera vez, sino de una parte de muchas entrevistas que podamos tener. Yo encantada y estoy muy agradecida contigo por la invitación y por la audiencia que nos estuvo escuchando y viendo en esto que duró la entrevista, que no sé cuánto fue, pero ya veremos. Bueno, pues muchas gracias, Fabiola. Bueno, pues antes de terminar, les invitamos a que sigan las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, de la 4TV y por supuesto sigan a Fabiola Gutiérrez en Instagram. Ahí está todo su contenido, la verdad es que es imperdible. Y ahora sí, pues nos despedimos, Fabiola, y recuerden que sin formación no hay transformación.